Hola, bienvenidos. Les habla el profesor Anderson Medina Roa de la Universidad de los Andes. Y bueno, continuamos con nuestras conversaciones respecto a la construcción discursiva de lo social. Eh, Hasta este punto hemos establecido la construcción social de la realidad desde Berger y Luckmann, ¿verdad? En ese giro que da la sociología a mediados de los 60 por estos dos autores, por estos dos pensadores, quienes invitan a cuestionar, a revisar, de hecho, esa realidad social que damos por sentada, esas instituciones que damos por sentadas, ese mundo social que damos por sentado y que ellos lo plantean o plantean en su interés de comprender la realidad de la cotidianidad, cuestionan o invitan a cuestionar esas estructuras que damos, que naturalizamos, esas estructuras que damos por sentadas en la construcción social y las plantean precisamente como constructos de ese acuerdo social entre individuos, de esa manera de interactuar nuestra, humanos, seres gregarios, que además tiene como punto importante la comunicación, evidentemente, que es a través de la comunicación que nosotros acordamos y establecemos significados para esas realidades sociales y los hechos de esas realidades sociales en las que vivimos cotidianamente. Luego hicimos una rápida aproximación a Searle en su texto de 1997 sobre la construcción de la realidad social y el enfoque que da Searle al lenguaje en ese proceso de construcción de la realidad social. Eh, Viniendo de Berger y Logman, entonces comprendemos a través de Searle que la realidad en la que nos desenvolvemos podemos y dividirla, comprenderla a través de hechos naturales y hechos no naturales o hechos institucionales. Estos hechos institucionales son los que vienen a constituir la realidad social en la que vivimos. Y el rol del lenguaje, el rol de los sistemas semióticos en general, pero el rol del lenguaje, siendo nuestro sistema semiótico favorito hasta hace no mucho para comunicarnos, eh, juega un rol central. ¿Y por qué digo favorito hasta hace no mucho? Porque finalmente en las últimas 2 décadas quizá, el desarrollo de tecnologías para la información y comunicación, el boom de redes sociales, ha incrementado exponencialmente los mensajes audiovisuales, los mensajes visuales a los cuales nos vemos sujetos y con los cuales nos vemos bombardeados a diario. De manera que eh, hoy día podemos decir que hay una diferencia respecto a hace 20, 30 años en la cantidad de información que recibimos a través de imágenes respecto a la cantidad de información que recibimos a través de texto. Pero en cualquier caso se trata de textos, en esa versión amplia de texto que podemos derivar de Derrida, en la que todo aquello que pueda ser leído en sociedad es un texto. Y entonces, en esa perspectiva, de los hechos institucionales, Searle apunta al rol importante, al rol central que tienen los sistemas semióticos, que tiene el lenguaje en tanto que sistema semiótico para la construcción de esas realidades, de esa realidad social, y que depende de hechos, que se estructura en gran medida de hechos institucionales que dependen del ser humano y de esa capacidad de comunicar, esa capacidad de configuración de mensajes en sistemas semióticos para significar más allá del aquí y del ahora y significar cosas que no dependen de la realidad natural, sino que son construidas, que son constructos de las sociedades. Desde allí hicimos un salto hacia la lingüística del discurso, hacia la propuesta de la semiótica social de Halliday, del lenguaje como semiótica social de Halliday, pensando una vez más el lenguaje como ese sistema semiótico preferido por nuestra especie para comunicarnos, que se constituye en una semiótica social para esos hechos institucionales de los que habla Searle, para establecer una conexión en la conversación que hemos venido trayendo. Y entonces esa semiótica social se constituye en
un espacio en el cual compartimos significados en sociedad, en cultura, significados que están anclados a esa sociedad y a esa cultura, que se hace a través de los sistemas semióticos que esa cultura considera bueno, útiles que esa cultura decide utilizar para comunicarse, ¿no? Estamos hablando, evidentemente, en principio, principalmente del lenguaje, pero, como dije hace un par de minutos, no solo del lenguaje. Y en esa semiótica social es que viene a ser crucial la noción discurso. La noción discurso, tal como la planteo, en tanto que metasistemas de significados que son anclados o que están anclados cultural y que están anclados también históricamente. Metasistemas de significados que se constituyen como en eh, puntos de referencia o clusters semióticos a los cuales nosotros accedemos, de los cuales nosotros participamos mejor cada vez que nos comunicamos. Cada vez que nos comunicamos y cada vez que se comunican con nosotros, porque es a los significados organizados en esos sistemas de sistemas que nosotros acudimos para poder comprender eso que nos están diciendo, para poder comprender esa realidad con la cual nosotros nos enfrentamos día a día. Y entonces esto ya vemos que va armando como un marco de trabajo en el cual nosotros podemos comprender la construcción social de la realidad, el rol del lenguaje en la construcción de la realidad social, la comprensión de esa realidad social como definitivamente un constructo y que por lo tanto es dinámica, que por lo tanto se va adaptando a las diferentes culturas, a las diferentes sociedades y a los diferentes momentos históricos de esas culturas y esas sociedades. Y entonces allí, en tanto que lenguaje, en tanto que comunicación, la noción discurso juega un rol importante, pero no es única. Esa noción discurso se combina con la idea de texto, que como dijimos hace un par de minutos, pueden ser, o texto es todo aquello que pueda ser leído. Y esos textos son utilizados por individuos en un contexto. Ese contexto que da cuenta de cultura, que da cuenta de historia, que da cuenta de sociedad. Entonces, vemos ese aparataje de elementos que se van armando, que vamos configurando para poder comprender esa realidad social en la que vivimos y todos los fenómenos y todas las instituciones y todas las organizaciones que se dan en ella como constructos. Ahora, es relevante en este punto pensar entonces en esos hechos particulares, como por ejemplo las organizaciones, eh, y pensarlos desde una perspectiva ontológica, si se quiere, y es lo que hacemos a través del texto de Fairhurst que hemos abordado, en el que plantea precisamente tres opciones para comprender las organizaciones y esas tres maneras de comprender las organizaciones, de comprender la esencia de las organizaciones, podemos perfectamente llevarla a la sociedad como un todo, ¿no? Tenemos entonces desde el texto de Fairhurst tres opciones para comprender la relación, las organizaciones como constructos, las organizaciones como constructos discursivos. Por una parte habla de la organización como dada, luego la organización como en constante creación, en constante transformación, y la organización como anclada en prácticas sociales, en prácticas discursivas. Esto, como decía hace un par de minutos, podemos comprenderlo o quizá podemos llevarlo, ampliarlo a esta noción de construcción discursiva de la realidad. Construcción discursiva de la realidad social, o mejor dicho, construcción discursiva de lo social. Y entonces hablamos de una realidad dada, ¿verdad? En la que el individuo no tiene mucha agentividad, porque esa realidad ya está dada con sus características, con sus productos discursivos establecidos. En esa realidad el individuo está para ser un elemento más dentro del hecho institucional. Por lo tanto, no hay agentividad, insisto, en lo que implica su transformación o incluso la construcción de esa realidad, de ese hecho institucional. Luego tenemos esa realidad, el hecho institucional, como en un constante devenir, en un constante proceso
creación y transformación. Y aquí, evidentemente, el discurso es clave, porque es a través de la interacción que hay entre los individuos, que se hace a través del lenguaje y que participa de los discursos sociales, de los discursos en tanto que sistemas de sentidos social y culturalmente anclados, es a través de esta interacción que se da ese constante devenir de transformación, de creación y constante transformación. Y esto viene de alguna manera regulado, esa interacción viene regulada por el conocimiento que tengan los individuos respecto al hecho institucional, su participación, la organización en su participación, que puede concebirse como jerárquica, porque se habla de relaciones de poder, que son las que van a establecer el rumbo, van a definir la transformación, el rumbo de la transformación de ese hecho institucional, de esa organización, de esa realidad discursivamente construida. Luego tenemos la realidad como anclada en prácticas sociales y discursivas. Sin esas prácticas sociales y discursivas, vemos la relación individuo-contexto inmersa en esa realidad sociocultural. La relación individuo-contexto en esa realidad sociocultural en la que el discurso evidentemente es crucial como elemento, porque es a través de esa participación en los discursos, en tanto que metasistemas de significados anclados social y culturalmente, que en esa relación sujeto-objeto se dan o confluyen elementos significativos para lo local, para lo global, para el ahora, pero también elementos significativos que se anclan a la historia, elementos significativos prospectivos, y esto lo podemos comprender entonces como una intertextualidad, si se quiere, que está en constante ajuste, actualización, en constante lectura y relectura de individuos que evidentemente comparten un mismo horizonte social, cultural, lingüístico, que pueden comunicarse y que pueden comprender esa muy amplia cantidad de significados que compartimos cada vez que nos comunicamos y a través de los cuales construimos los hechos institucionales. Las organizaciones pueden comprenderse como un hecho institucional, pero los hechos institucionales desde la perspectiva de Searle, en tanto que esa realidad social construida por nosotros, en tanto que sujetos, individuos, cultural, social, comunicativamente competentes, que interactuamos en esa cotidianidad, que es la intención que habíamos leído en Berger y Logman respecto a la construcción social de la realidad. Ahora, desde Berger y Logman a través de Searle, pasando por Halliday, pasando por la noción de discurso planteada, que tiene evidentemente un anclaje en Foucault a través de Norman Fairclough, comprendemos entonces la importancia del discurso en la construcción de lo social. Y es entonces allí donde podemos comprender, insisto, las organizaciones como parte de esos hechos institucionales y poder mirar mirar este pequeño abanico de opciones desde el cual podemos decir, ok, ¿cómo estoy concibiendo yo ese hecho institucional? ¿Cómo lo comprendo? Y desde esa perspectiva ontológica, entonces yo voy a poder tomar decisiones respecto a la manera en que voy a investigar al respecto, a la manera que lo voy a comprender, a la manera que voy a abordarlo para efectos de alguna investigación que se quiera llevar a cabo. Pero esto, el mismo Fairhurst lo apunta, da cuenta del creciente interés desde los estudios organizacionales para hablar de esa área del conocimiento, en particular de los estudios organizacionales, respecto a la importancia del discurso en la constitución de las organizaciones. E insisto, lo llevamos a un marco mayor.
la importancia del discurso en la constitución de esos hechos institucionales, que entonces abre la puerta o ha venido abriendo la puerta hacia los estudios del discurso desde la perspectiva de las ciencias sociales. Estudios del discurso o estudios discursivos que se presentan como una herramienta bien versátil para abordar los fenómenos sociales y para poder comprender fenómenos sociales desde su materia prima, desde la materia prima misma de su construcción, que son los discursos, que son los significados, que son el lenguaje. Entonces, acá, insisto en lo dicho hace algunos minutos, no solo hablamos del discurso como una noción aislada, sino como insertada en ese aparataje teórico que hemos venido armando, que podemos armar, en donde los discursos son parte de una semiótica social, de una semiótica cultural, si se quiere, que son nociones, es una noción, perdón, que nos ayuda a organizar, a comprender organizaciones que existen de los significados en sistemas de significado, de los cuales nosotros participamos constantemente a través de los textos en contextos particulares de comunicación, y que todo este aparataje ayuda, insisto, a comprender cómo es que desde lo que vamos diciendo, desde lo que vamos comunicando, no solamente estamos refiriéndonos al aquí y a la ahora, sino que esa referencia que se hace útil en este aquí y en este ahora tiene todo un engranaje sociocultural, semiótico, que permite que la comunicación sea más o menos estable y más o menos eficaz. Bien, creo que con esto podemos dar cierre a este corto video y podemos bueno, abrir el foro para discutir, para seguir conversando. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.